Ahora sí, vamos con el tema de las deudas que mantiene el gobierno. Y es que lo decíamos, el presidente de la República lo dijo el pasado domingo en Guayaquil, las obligaciones que tiene con los municipios, sobre todo de la devolución del IVA, que es un valor importante. Con nosotros a esta hora de la mañana, Osvaldo Román, es alcalde de Celica y vocal del Comité Ejecutivo de la Asociación de Municipales del Ecuador. Alcalde, ¿cómo está usted? Buenos días. Muchas gracias, muchas gracias. Buenos días. Bueno, ¿a cuánto asume la deuda o a cuánto llega la deuda del gobierno central, no por las asignaciones de ley, sino por estas devoluciones del IVA, que a propósito la Corte Constitucional ya lo estableció? Mira, por IVA llega la deuda del gobierno nacional a 89.721.104. Y como tú decías, el presidente de la República en las fiestas de Guayaquil dice lo siguiente: vamos a construir un puente en Guayaquil y a los GAT les vamos a devolver el IVA. Lindo hubiese sido si hubiese nacido como voluntad política de estuviéramos agradecidos, pero no nace como voluntad política, nace por dictamen de la Corte Constitucional al veto parcial que deja el expresidente Lenín Moreno 2 días antes de irse, el 21 de mayo, deja vetando el proyecto de ley de reforma al régimen tributario interno. Y la Corte Constitucional, con dictamen del mes de junio, 21 de junio, ya decreta inconstitucional ese veto. Y el gobierno nacional tiene 6 meses de plazo, está en la transitoria cuarta, inciso 2, de la ley de régimen tributario interno. Tiene 6 meses de plazo a partir de la promulgación del registro oficial, que es el 21 del 21 de julio, para que nos devuelva los GATS, a los GAT municipios, gobiernos provinciales, gobiernos parroquiales y universidades, lo que nos deben por IVA. Ahora, compañeros alcaldes del país, a revisar la información también. Fui invitado a la comisión de GATS, que la preside el asambleísta Celestino Chumpi. Muchas gracias a la comisión de GATS de la Asamblea Nacional por la invitación. Ahí tuvimos la comparecencia del ministro de Finanzas, del economista Simón Cueva, por estos temas, ¿no? Tanto la deuda que queda heredada del año 2020, del anterior gobierno con los municipios del país, como también el tema del IVA, Y mira, ahí no hay tampoco la información consolidada o el cruce de información entre el Servicio de Rentas Internas y el Ministerio de Finanzas, no es la información correcta. En el caso de nosotros, municipio de Celica, los datos que reporta el Servicio de Rentas Internas, hacia nosotros, el gobierno nos debería 311.790 dólares con 69 centavos desde febrero del año 2018 hasta enero del año 2021, que tiene consolidado ya el Servicio de Rentas Internas. Y el Ministerio de Finanzas nos reporta la deuda por IVA por el valor de 47.374,24. Entonces, la información nos cuadra. Revisar, compañeros alcaldes, también la información para que lo que nos devuelva el Ministerio de Finanzas sea lo que realmente nos deben, estimado periodista. Pero también me parece que hay una doble información en cuanto a las cifras, por lo que parece que el SRI no actualiza precisamente esos valores de retención del IVA, y que generan que la información que da el ministro de Economía no necesariamente es la actual. Digo esto porque el ministro de Economía, Simón Cueva, había dicho que son más o menos 50 millones de dólares, pero usted dice que son 85. Efectivamente, ¿es por información incompleta del SRI? Mira, la información que yo la tomé justo ese día de la comparecencia del ministro. La información que yo la tomo es de la página del Servicio de Rentas Internas. Este es de la página del Servicio de Rentas Internas. No sé si la Cámara la podría tomar. Mira, en el caso del municipio de Celica, 311.790,69. La información de finanzas llega a 47.374. Entonces, no puede haber una distorsión en la información tan elevada, sobre todo porque son deudas desde el año 2018, desde febrero del año 2018,
hasta enero del 2021. Faltan todavía los siguientes meses de que el Servicio de Rentas Internas consolide la información para que Finanzas la pueda tomar. Pero ahí hay un tema que se tiene que aclarar dentro del Ministerio de Finanzas. Yo le he pasado al asesor del ministro esta información para que la cuadren y para que los municipios otra vez no salgamos complicados. Mira, ya resultamos complicadísimos con las deudas que quedaron del año 2020, recortes ilegales. Mañana vamos a tener el Comité Ejecutivo del AME Nacional en Salinas, la reunión, y se van a tratar estos temas de los acuerdos, porque los acuerdos con finanzas tienen que ser sobre la devolución del recorte ilegal que le hizo el anterior gobierno a los municipios del país. Mira que por ley de equidad territorial, el gobierno nacional nos debe 695.776.000, por IVA eran 89 millones, por patrimonio 24 millones, por la ley 010 del Fondo Amazónico. Les deben a los municipios amazónicos 149 millones, a los municipios del Austro les deben 32 millones por la ley 047. En total el gobierno nacional nos debe 991 millones de dólares, que tampoco el gobierno actual la quiere reconocer. El gobierno actual para todos los GATS provinciales, municipales y parroquiales reconoce 775 millones. Igual está esperando el dictamen de la Corte Constitucional. Entonces este tema pasa por la voluntad política. Ya no se puede, hasta cierto punto, ya no se puede ir en contra de los municipios del país. La salida y los recortes que se han hecho y que se vuelven a hacer el año 2021, que es la posición política que tenemos los municipios sobre dos temas puntuales: la devolución de estos valores que fueron ilegales, porque sobrepasan lo que dice el Código de Planificación de Finanzas. El Código de Planificación de Finanzas es claro. En el artículo 118 dice que en el segundo cuatrimestre, o sea, en el mes de mayo de 2020, solo podrían recortarles a los GATS 15%. Y en el tercer cuatrimestre, que es en septiembre, solo podrían recortarnos 5%. Y los recortes oscilaron entre el 33% y el 70%. El municipalismo está en crisis. Y necesitamos una respuesta del gobierno nacional sobre ese tema. Y en este año 2021, otra vez se nos vuelve a recortar cuando las condiciones económicas ya no dan para que hayan recortes. El ministro de Finanzas ha sido claro. En Teleamazonas, inclusive en el programa de Andrés Carrió, él dijo: los ingresos 2021 superarán en 2 puntos los ingresos del año 2019 antes de la pandemia. El petróleo en enero de este año estuvo en 54 dólares, $2 más de los 52 que fue calculada la proforma del año 2020, que en 2021 está actuando el presupuesto como prorrogado. Junio está en 74 dólares. Entonces, por ingresos petroleros tendrán 50% más. Por ingresos fiscales, que son los ingresos mayormente la caja fiscal, tendrán 2 puntos más del año 2019, así lo dijo el ministro. Y nos recortan este año, permítame interrumpirle, alcalde. Permítame interrumpirle por el 2021. Permítame interrumpirle, disculpe por el tiempo, para ganar un poco más de dinámica en la conversación. Lo cierto es que, claro, la caja fiscal tiene miles de obligaciones y muy pocos ingresos. Más allá de que el ministro haya dicho que efectivamente hasta finales de año podría recuperarse, lo cierto es que casi no hay dinero. Se está entregando básicamente para la emergencia sanitaria y algunas prioridades. Hay voluntad de pago, de lo que he escuchado al ministro y al gobierno de términos generales, pero el tema es cómo pagarles, en qué cuotas, plazos, convenios de pago, no lo sé, la fórmula la sabrán los técnicos, pero entiendo que sí va a haber esa voluntad, y en función de eso también cada municipio o la asociación de municipalidades en términos generales tendrá que ver cómo puede llegar a una negociación en términos generales aceptable para ambas partes. Entendemos. Los alcaldes no somos locos en decirle: vea, ministro, mañana devuelvan. Le estamos proponiendo: páguenos con bonos a 3 o a 5 años, que ni siquiera le tocaría, si son los bonos a 5 años, ni siquiera le tocaría pagar a su gobierno. Pero para eso necesitamos voluntad política, tampoco se nos engañe. Es como en Guayaquil decía: a los municipios les va a devolver el IVA. Sí, pero no es voluntad política del presidente. Es por el mandato de la Corte Constitucional, que da plazo 6 meses para que nos devuelva el IVA. Igual acá, ese es el acuerdo que pedimos y que no nos lo quiere reconocer hasta cierto punto el gobierno nacional a través del Ministerio de Finanzas. Pedimos un acuerdo sobre 2 cosas: la devolución de los fondos del año 2020 y la derogatoria de los 2 acuerdos ministeriales que en el 21 no tienen sustento legal de recortes. Peor, el de enero.
el de enero del 2021. El Código de Planificación y Finanzas jamás reconoce un recorte en el primer cuatrimestre, reconocen el segundo y tercero. Y el de mayo que no tiene sustento, los ingresos a la caja fiscal en este año 2021 no generan incidencia para que hayan firmado otro acuerdo ministerial donde nos recortan 6% de nuestros ingresos, de nuestras transferencias por el modelo de equidad territorial. No puede ser posible que todas estas decisiones vayan en contra del municipalismo ecuatoriano. Vea, no hay desarrollo económico, no hay concepción de recuperación económica del país sin los municipios. Tampoco hay concepción de recuperación económica del país recortando inversión. Como le decía, nosotros hemos propuesto, devuélvanos en bonos si la liquidez no la tienen. Y en bonos, inclusive nosotros los municipios podríamos efectivizarlos, claro, perdiendo hasta 3, 5 puntos, pero igual necesitamos liquidez para poder empezar los procesos de recuperación de la economía del Ecuador a través de la inversión pública. La inversión pública genera el 60% del motor de la economía del país. Un buen manejo de la inversión pública incide en el desarrollo, en la recuperación económica del Ecuador, pero con recortes es imposible. Y no es un tema que lo tenemos que resolver nosotros, es un tema que lo tiene que resolver la instancia de gobierno, el gobierno nacional. Pero no es posible otra vez que se generen retenciones, que se desconozca lo adeudado por el año 2000. Y tercero, más recortes en el año 2021. Sobre esos temas tenemos que llegar a un acuerdo. Y este día jueves que nos reunimos en el Ejecutivo de la AME Nacional, no aceptaremos los acuerdos que nos propone el gobierno. Porque los acuerdos que nos propone el gobierno no reconocen lo que nos debe. Nos reconocen en el acuerdo, nos ponen para que haya una priorización. Lógicamente son los municipios pequeños a los cuales deben transferirse primero. Sobre eso no hay ninguna ayuda. Alcalde Román, estoy contra el tiempo. Estaría por quebrar el municipalismo ecuatoriano. Alcalde Osvaldo Román, estoy contra el tiempo, pero le quiero agradecer su disponibilidad.